Buenos días a todos y a todas, que Dios les bendiga. Hoy es un día especial porque estoy, como me ven, fuera de casa, pero quiero compartir un hermoso mensaje el día de hoy, un estudio acerca de los obstáculos que a veces permiten que no tengamos una comunicación con nuestro Padre. Así que, ¿qué les parece si oremos para comenzar? Cierren sus ojitos y tómense el tiempo para escuchar la palabra. Amén. Gracias te damos, Señor, por este día hermoso, porque nos hemos levantado y hemos dependido de tu misericordia nuevamente. Bendícenos a cada uno de nosotros. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón y lo que está en nuestras peticiones. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir directo al grano. Yo necesito compartir con ustedes 5 obstáculos, solo 5, que a veces no permiten que hagamos la voluntad de Dios. Y vamos a comenzar diciendo: ¿por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué creen ustedes? Porque hay circunstancias en la vida que no nos dejan, porque no me da la gana. Bueno, vamos a descubrir cuál es la razón. La voluntad de Dios va en una dirección a veces, pero a veces mi voluntad va en otra. Coincidir es lo que debemos de hacer. Dios tiene una buena y perfecta voluntad para nosotros y Él se ha comprometido a mostrarla. En el Salmo, en el capítulo 32, versículo 8, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes tomar. Entonces no estamos solos. Él no nos va a dejar a la deriva. Él nos va a mostrar a través de nuestra vida por dónde debemos de caminar y qué debemos de hacer. ¿Ok? El primer obstáculo es nuestra falta de oración. Yo sé que muchos de nosotros creemos que la oración es poderosa, es eficaz, pero también sé que no hay circunstancias en las que nos cuesta un poquitito más hablar con Él que en otras. ¿Por qué digo hablar? Porque orar significa hablar con el Padre. No es lo mismo que rezar. Rezar, yo lo he explicado en otras ocasiones, que es repetir unas frases ya establecidas, que no son malas de hacerlo, lógicamente, porque estamos hablando de nuestro Padre, pero el orar quiere decir hablar con Él, el decir cómo te sientes, cómo amaneciste, o es que acaso tú estás igual todos los días, amaneces igual todos los días. No, ¿verdad? Porque yo, lo personal, no. Hay días buenos, hay días malos, hay días tristes, hay días alegres. Pero cada día yo hablo con mi Padre de una forma diferente. En Mateo 26, versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir? Él nos da una advertencia. ¿Recuerdan la historia de Nehemías que yo se las conté hace unas semanas atrás? Él, cuando fue a construir la muralla, en todo momento le decía a la gente que estaba construyendo que con una mano construyeran y con la otra defendieran. Nosotros debemos estar atentos. El enemigo está aquí cerca queriendo robarnos la paz, queriendo robar el gozo, el amor, todas las cosas buenas que Dios nos da, el enemigo las quiere robar. Por eso debemos de fortalecernos, debemos de cubrirnos con la sangre de Cristo todo el tiempo y orar por protección, por nuestra familia, por nuestro alimento, por todo, en todo tiempo. Dice en 1 Tesalonicenses: orar sin cesar. Eso quiere decir en todo tiempo. No bajar la guardia, estar protegido. Los soldados no van a la guerra sin prepararse antes. Bueno, nuestra preparación es la oración. Segundo obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es nuestra terquedad. Ustedes ven ese burrito, ¿verdad? Y la mujer ahí tratando. Bueno, imagínense que el burrito somos nosotros. Cuesta eso, ¿verdad? Miren lo que dice en Salmo 32, versículo 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro, que es la tira que lo llevan acá, y con freno,
porque si no, no se acercan a ti. No seamos necios en nuestra propia prudencia. Demos la oportunidad de que Dios nos guíe, que nos lleve por el camino correcto. Caminemos por fe, no por lo que estemos viendo a nuestro alrededor. Seamos obedientes. Si vemos que las puertas se abren, caminen. Si vemos que la puerta se cierra, esperen. Esperen a hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Él. Tercer obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios son los malos consejos acá que les hablan. El Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso es estar meditando en la palabra, meditando y orando en la presencia de Dios todos los días para no caer en tentación, para que no nos lleven por el camino que no debemos. Y ustedes se dan cuenta cuando un consejo no es el indicado para ustedes, porque lo sienten, porque el Espíritu de Dios está en ustedes y les hace sentir lo que es bueno y lo que es malo. Cuarto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios es la ignoración de su palabra. En el Salmo capítulo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Además, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando ignoramos la palabra de Dios, no estamos preparados para lo que viene, para las circunstancias que nos presenta la vida. Es por eso que Dios nos dice, Dios nos incita, Dios nos motiva a que lo busquemos con la oración, pero también escudriñando la palabra de Dios. Escudriñar quiere decir abrirla, leerla, degustarla, sacar los significados. Si no entiendo una palabra, buscar qué significa y dejar que Dios hable a mi corazón. Está hablando a mi mente, pero también va a hablar a mi corazón. Y lo más importante que he aprendido en este tiempo es que no es solamente orar y escuchar la palabra de Dios, sino que ponerla en obra, ponerla en práctica. Lo que tú escuchaste, hacerlo parte de tu vida y no se te olvidará. Y el quinto obstáculo que nos impide hacer la voluntad de Dios son las dudas y los miedos. En Evangelio de Mateo nos cuenta la historia de la barca, ustedes ya la conocen, yo ya se las conté en un estudio anterior, se las voy a leer. Me quedan unos minutitos, un minuto. Y estando en la barca en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y vieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, se acercó hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el problema es que cuando comenzamos a ver la adversidad a nuestro alrededor, nos olvidamos que es Jesús mi meta, que es Jesús el que me está llamando? Y yo, mirándolo solo a Él, yo voy a seguir. Pero cuando comienzo a ver la adversidad, que en este caso era la tormenta, la circunstancia, el darse cuenta que estaba caminando sobre el agua, lo atemorizó, y ese temor lo comenzó a hundir. Pero no critiquen a Pedro, como ya lo dije en el estudio pasado, porque de los 12 fue el único que quiso acudir al llamado de Jesús, y fue valiente al descender de esa barca y tratar por lo menos de caminar. Y lo hizo hasta que el miedo lo invadió y pudo
y comenzó a hundirse. Pero ni aún así en esas circunstancias Jesús lo abandonó. Él le tendió su mano. Lógicamente lo corrigió. ¿Por qué dudaste? No seamos como esos 11 que se quedaron en la barca. Seamos como Pedro. Yo sé que a veces nos cuesta, yo sé que hay miedo y temores con las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor, afuera. No entendemos. Pero no tengan temor. Dios está con ustedes y lo hará hasta el fin del mundo. Y termino con este mensaje en Isaías. Es hermoso. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿de qué tememos? No tengan temor. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.